Somos Verde Paz del Holoceno y nos persiguen por defender a la naturaleza. Hace ya algunos años comenzó la peligrosísima práctica de tomar las semillas que naturalmente deberíamos desechar, tirar por el campo para que sean libres e intentar, en un abuso tecnológico de consecuencias incalculables para la ecología, modificar artificialmente el plantado de esas semillas en las tierras propias de los clanes, las tribus y las familias. Así es, y no contentos con ese atentado a Gaia, nuestra madre, la Pachamama, como le van a decir dentro de algunos miles de años, los irresponsables que están ejerciendo estas prácticas, que se ocupan además de ir a tomar agua a los arroyos y ríos para llevarla donde han plantado artificialmente estas semillas. Los acuíferos son uno de los recursos naturales más importantes para nuestra especie. ¿Y usted cree que hay estudios a fondo para determinar el daño que pueden sufrir los ríos y arroyos al desproveérseles de importantes cantidades de agua para regar huertos? Por supuesto, hay que decir que tampoco hay estudios sobre el daño que se le hace a la tierra cuando se plantan semillas artificialmente en lugares donde nunca debieron plantarse. Y encima se vierte agua donde la naturaleza no quería nunca, o bueno, si quería hacía llover, pero nunca se planteó que hubiera agua cuando alguien fuera con un cráneo de animal y la arrojara allí en cantidades enormes. En nombre del progreso, en nombre del avance, rechazando los procedimientos naturales de la recolección de toda la vida, tradicionales, milenarios de los saberes naturales, el sano ejercicio de subir a los árboles por las frutas y aceptar cuando la naturaleza decide que hay que caerse desde lo alto de un manzano natural y orgánico y romperse varios huesos, estos enemigos del cuadrado plano en el que debemos vivir todos, porque no hay planeta plano B, siguen insistiendo en el camino desastroso de eso que llaman agricultura. Han llegado personajes de otras tribus que tampoco respetan la ecología, probablemente con intenciones de multitribalismo corporativo depredador, a decir que si en donde hemos puesto las semillas artificialmente se pone encima, da horror decirlo, mierda, y se ponen cenizas y huesos machacados de los animales que cazamos, las plantas van a crecer más grandes y los frutos van a ser más jugosos y los granos van a ser más alimenticios. Y hay gente que les cree y lo está haciendo ante nuestras propias narices. ¿Y si así fuera? ¿A qué precio? ¿Acaso no hay que tener miedo de que estas nuevas superficies agrícolas impidan que se reproduzcan las plantas naturales que siempre hemos comido? ¿No están condenándonos al hambre o a más hambre de la que pasamos todos los días? ¿Qué nos garantiza que sean igualmente nutritivas las frutas o los cereales obtenidos por ellos, por este artificial sistema con mierda, que aquellos que nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos y sus otros abuelos siempre comieron y les permitió llegar a los 24 años de edad sin más de unas 20 o 30 enfermedades? Imagínese el día de mañana que haya tomates de este tamaño, granos de trigo de este tamaño, monstruosas berenjenas, piñas enormes, sandías rojísimas, plátanos con más carne que semillas, anatemas de la naturaleza, modificándose constantemente en vez de glorificar el estado inmóvil, sin cambios, de la madre naturaleza. Y eso sin mencionar a las granjas. Porque los medios de este neolítico materialista no hablan de las granjas. Así que usted quizás no sabe nada de las granjas, pero son la otra gran amenaza a nuestra madre tierra, a nuestro plano planeta. En el colmo de la falta de respeto al equilibrio del mundo natural, algunas personas, si se les puede llamar personas, han decidido tomar pequeños corderos, pequeñas cabras y tratar de domarlos y llevárselos a vivir con ellos a corrales que han creado artificialmente, donde además se impide el paso normal de los animales por sus entornos naturales, por sus hábitats, palabra que por cierto acabo de inventar. Se dice que con esto se le puede robar leche a las cabras para alimentarse de ella en vez de simple y sencillamente cazarlas y destazarlas como es el orden natural. La domesticación de los animales, las granjas,
se puede convertir en un fenómeno cada vez más grande. Granjas mayores, granjas más grandes, hasta grandes macrogranjas. No podemos conocer el terrible final que esta antinatural práctica puede tener. ¿Y qué será del noble oficio del cazador? ¿Qué será de aquellos hombres, y algunas veces mujeres, que persiguen durante kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros a algún mamut lanudo para finalmente asetearlo, alancearlo cuando lo encuentran agotado? Y sí, de todos modos, alguno queda ensartado en sus colmillos, pero es que así es la ecología, así es el equilibrio. Y luego traen la carne, que hay que comerse muy rápido, porque si no se echa a perder todo ese esfuerzo, todo ese cariño y todos esos kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y todo como parte de un orden natural, con la alegría de la cacería, con el cuidado de los heridos, con toda la carne que se va pudriendo. ¿Qué va a ser de estas tradiciones? Estamos al borde del desastre ecológico. Estamos al borde de que el delicado equilibrio que se ha establecido durante, no sé, más de 5 años, o 10, o 15, no sabemos contar a más de 15, pero será más, se ha destruido por estos avances científico-tecnológicos, estos agricultores irresponsables a los que les mueve la ambición de comer, como si el hambre no fuera también de lo más natural y la compartiéramos entre todos. En esta lucha por defender nuestro planeta no podemos estar solos. Te necesitamos a ti. Necesitamos que nos ayudes, que seas voluntario para quemar esos campos agrícolas, desarraigar esos cultivos satánicos, machacarle la cabeza a los animales domesticados y quemarlos también para evitar que se crucen con los animales naturales y normales, porque eso podría dar por resultado monstruosidades inimaginables. Cabras de 2 cabezas, carneros de 8 patas. Lo más artificial que te imagines. Y si las plantas cultivadas se escapan, también podrían desaparecer todas las plantas del planeta al tener descendencia estéril. Un planeta plano y desplantado por el desplante de la avaricia y el orgullo humano. Para evitarlo, necesitamos tu apoyo, tu trabajo gratuito, tus conchitas, tus adornos, tus cositas de oro que tengas, lo que nos puedas dar para seguir tratando de salvar al planeta, aunque nos persigan, aunque nos odien. Seguir con esta valentía y nuestra defensa de lo natural, lo tradicional, lo de siempre. Muchas gracias. Viva Verde Paz.